Thank you so much, Carmen. Muchísimas gracias, Our Carmen. next speaker is Miriam Celaya. Miriam continues to write her politically oriented blog, Sin Evasión, Without Evasion, in her home country of Cuba, despite the potential legal ramifications. Her blog, started in 2008, is a forum where she addresses the political, social, and ideological challenges confronting the country. She also discusses the problems of other countries, such as Haiti, that face similar issues as Cuba. Celaya works on the editorial board of the magazine Consenso, which is Consensus, with other political activists, as well as the digital magazine Con Todos, which is used to support the promotion of civil society in Cuba, and contains links to its writers' blogs, such as Celaya's Sin Evasión and Yoani Sanchez's Generation Y, Generación Y. Sí, perdón. Una pequeñitas enmiendas que debo hacer. La revista Consenso fue en los inicios, 2004, que era una revista digital que hacíamos en conjunto, ya no la hacemos. Después se llamó Con Todo, después dejamos de hacerlo. Yoani era la webmaster de la revista y bueno, yo colaboraba, éramos un grupo de 6, 7 que escribíamos y éramos el consejo de redacción de esa revista. Yo estuve en la oposición desde finales de 2001, principios de 2002. Y mi blog Sin Evasión, que efectivamente lo abrí a principios en enero de 2008, porque fue hackeado en diciembre y todas esas páginas se perdieron y ya yo cuento desde lo que era visible. Ha sido hackeado varias veces, ahora mismo fue hackeado hace poco y en este momento se encuentra en una fase de reparación. Lo quiero renovar completamente, quiero ponerle otras secciones, por eso digo, por si los van a buscar ahora mismo, está en un estado deplorable. Pero bueno, yo colaboro usualmente con 14ymedio.com, con Cubanet aquí, he colaborado con el Diario de Cuba, he colaborado con la revista Cuba Encuentro y bueno, con varios medios digitales. Me formé como antropóloga, no como periodista, por tanto me considero una periodista ciudadana. Y bueno, después de hacer esas pequeñitas aclaraciones, quiero empezar agradeciendo estar aquí. Me siento realmente privilegiada, ayer lo decía, de haber sido invitada a participar acá. Podían haber venido otras muchísimas cubanas. Ha habido muchas cubanas acá, activistas que son mis compañeras de ruta, las quiero y las admiro mucho. Y bueno, compartir espacio con ellas también me honra mucho. Si algo bueno tiene estar en el último panel es que ya se ha dicho tanto que me permite hacer una especie de... he estado meditando y reflexionando en el mejor sentido sobre todo lo que hemos estado hablando acá y sobre todo en la situación cubana. Yo había preparado cuando se me invitó una ponencia enorme, después preparé un PowerPoint y después sencillamente renuncié a todo eso. Le estaba diciendo que yo prefería estar más bien en un tono coloquial, conversacional, sobre Cuba, porque hay cuestiones que me preocupan y que son raigales. Una, me parece que es probado el liderazgo, la capacidad de liderazgo que tiene la mujer cubana. En las condiciones actuales lo estamos viendo. Las activistas están creciendo, el activismo de las mujeres en la sociedad civil independiente está creciendo de manera acelerada. Sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre algo y es sobre la responsabilidad que entraña que por una vez en nuestra historia ese liderazgo no sea circunstancial, porque nos lo han arrebatado muchas veces. Y estaba tomando unas notas de esto para que tengamos en cuenta, porque los pueblos son, entre otras cosas, memoria, y tendemos a olvidar el pasado o a ignorar el pasado, sobre todo cuando ha habido un proceso de más de 50 años que se ha empeñado en reescribir la historia y en omitir muchos pedazos de nuestra historia. Yo había tomado, o sea, yo creo que sí existe ahora mismo un liderazgo, pero tengo la impresión de que está siendo un liderazgo muy bueno, muy positivo de la mujer, espontáneo, y el desafío es que pase a ser un liderazgo consciente. Un liderazgo consciente. A mí me resulta a veces curioso que me inviten a algún evento donde se debe hablar de una cuestión de género, porque francamente, cuando a mí me han preguntado en alguna entrevista, ¿qué sientes tú como mujer? ¿Qué sé yo? Yo digo, bueno, es que a mí no se me ocurre levantarme por las mañanas y decir, yo soy una mujer, ¿qué pienso como mujer? Estoy segura que los hombres tampoco. Los hombres no hacen eso. O sea, yo no pienso como mujer, yo pienso como ciudadana, como un individuo libre. Yo no sé lo que habría que pensar como mujer, no sé, eso me resulta un poco cuesta arriba, ¿no? Entenderlo.
pero sí me gusta participar en eventos de género porque me permite también ver mis propias limitaciones, ver cuánto nos queda por hacer, y también me estimula mucho ver que hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Los pequeños modestos logros que hemos tenido. Yo voy a hacer un recuentico porque, ¿qué pasa? Nosotros ahora mismo decimos, bueno, hemos logrado esto, hemos logrado lo otro, sí, pero es preciso conocer cuánto hemos perdido y nos queda por recuperar, porque nosotros tenemos una cultura de profundo arraigo patriarcal, pero las mujeres somos las guardianas de ese mundo patriarcal, porque somos las que les transmitimos esos valores a nuestros hijos. Usualmente lo hacemos, bueno, algunas no lo hacemos, pero la mayoría de las mujeres cubanas lo hacemos y otras latinoamericanas también, pero bueno, estoy hablando desde nuestra propia parte. Ahora, en esta comparación de en cuánto hemos perdido, voy a hacer un paneo rapidito, porque realmente somos muchas las que vamos a hablar acá y no quiero robar mucho tiempo. Yo había tomado algunas notas en lo que estaba sentada ahí. Por ejemplo, la mujer. Bueno, imagínense, las guerras de independencia en el siglo XIX, 1868. Ana Betancourt participó en la Constituyente de Weimar, o la primera constitución de la República en armas, y ella planteó ahí que cuando hubiera república había que reconocer legalmente los derechos de la mujer. Eso no se dice nunca, y eso la mayoría de las mujeres lo ignora. Y eso se estuvo ignorando y los derechos de la mujer se vinieron a reconocer en 1940, en la Constitución de 1940. O sea que nosotros somos herederas de antecedentes históricos que nos demuestran que hubo todo eso y sin embargo nunca cuajó, no se consolidó en la sociedad cubana. Cuando nos pasan las cosas que estamos viviendo ahora tenemos que entender que son consecuencia de algo. Un amigo me dice, Fidel Castro no es causa de lo que somos, Fidel Castro es una consecuencia. Y yo decía, eso realmente tiene una lógica muy grande. Yo tomaba notas, por ejemplo, ya en la Segunda Guerra de Independencia, los clubes femeninos que apoyaron a Martí en el Partido Revolucionario Cubano se multiplicaron de forma tal que llegaron a ser el 37% de los clubes que aportaban a la organización de la Guerra de Independencia. El 37%, sin embargo, las mujeres en las reuniones eran representadas por hombres, porque ellas solas no lo podían hacer. Bueno, bien, está muy mal que sea así, pero era el siglo XIX. Ahora, en la República surgieron muchos movimientos legalistas. Nosotros decimos, estamos viendo ahora Latinoamérica, lo que se ha logrado, vemos las estadísticas que nos han puesto aquí panelistas y decimos, hay quien se conforma o dice, bueno, las mujeres cubanas no, estamos ahí, no estamos tan mal. El problema radica en que en 1959 nosotras habíamos tenido logros que no tenían muchos países, incluso desarrollados del mundo, y los habíamos alcanzado nosotras, las mujeres cubanas. Había movimientos feministas legalistas, pero también había por reivindicaciones sociales, había por el derecho de la licencia de maternidad, que se logró también. Las mujeres fueron capaces de apoyar políticas, por ejemplo, el derecho al voto se consiguió porque Machado lo había prometido, no lo cumplió, y cuando cae Machado en el año 1933, en el 1934 hubo que hacer una cláusula especial para que las mujeres cubanas pudieran votar, y se hizo. Por ejemplo, el divorcio se había aprobado en Cuba en 1918, una cosa como esa. En 1916 se había logrado una ley que aprobaba que las mujeres administraran sus propios bienes. Eso era inédito en América Latina y en una buena parte del mundo. En 1920 se graduaban en la Universidad de La Habana aproximadamente, comparativamente, la misma cantidad de mujeres que se graduaba en cualquier universidad estadounidense. Quiere decir que la instrucción también era algo que las mujeres se le habían apropiado. Hay otro dato curioso que yo le comentaba ayer a unos amigos, estábamos conversando allá en la fundación, y yo les decía, hay un antecedente muy, muy importante y muy interesante de las damas de blanco, que son las damas de negro. En 1912, cuando se dio la guerrita del 12, fue cuando se quiso crear un partido independiente de color, se prohibió que hubiera un partido político por la raza, y hubo una gran matanza porque se insubordinaron en Oriente los que eran partidarios de hacer esto, y bueno, hubo muchas muertes, se calcula que hubo alrededor de 5.000 muertos negros y mestizos. El resto, hubo muchos que estuvieron presos, y sus esposas, hijas y familiares, estas mujeres negras y mestizas, se organizaron y marcharon
marchaban por las calles y organizaban reuniones y hacían tertulias y todo lo demás por la liberación de sus maridos. Ellas se vestían de negro. Las damas de negro no son conocidas en la historia y posiblemente ni las damas de blanco conozcan, lo han hecho espontáneamente y seguramente no conocen que existe ese antecedente en la historia de Cuba. Con esto les digo, por ejemplo, se perdió, esas cosas se perdieron, muchas veces no las reconoció la historiografía y entonces siempre estamos en el peligro de que un día alcancemos la democracia en Cuba y las mujeres pierdan los espacios que han conquistado actualmente por derecho propio. Cuando llegó la revolución al poder, yo nunca digo el triunfo, porque si hubiera triunfado no estaríamos en un estado tan calamitoso todos, ¿no? Cuando llegaron al poder, por supuesto, Fidel Castro creó la Federación de Mujeres Cubanas y para eso declaró que todas las demás organizaciones femeninas, que eran muchísimos los clubes y organizaciones femeninas, publicaciones femeninas como la revista Minerva y otras más, tertulias literarias que se hacían y demás, todo eso desapareció y quedó monopolizado por el poder, como todos sabemos, y subordinado a los intereses ideológicos de esa clase en el poder, de esa clase además masculina. El masculino macho, el masculino que viene de la guerra y que domina y que controla. ¿Por qué Fidel Castro sabía el poder que tenía la mujer y por qué las mujeres dejaron de ser conscientes de ese poder? Cuando Fidel Castro asaltó el cuartel Moncada y después fue preso, fue liberado y hubo una amnistía en buena medida por el movimiento de mujeres que salió en defensa de ellos, de los que estaban presos allí. Y salieron libres antes de los 2 años. Imagínense ustedes, él dijo, bueno, las mujeres son algo poderoso, tengo que controlarlas también. El poder tenía que ser total, ¿no? Entonces, y hacia los años 50 se estaba produciendo en Cuba, francamente, un proceso de incorporación de las mujeres al trabajo en puestos públicos, en puestos de, bueno, trabajar en la calle, como decimos en Cuba. Se estaba produciendo ya esto de una manera creciente. Sin embargo, cuando las mujeres alcanzaron el derecho al voto en la Constitución de 1940, realmente no lo ejercieron como era debido, perdieron esa oportunidad. ¿Qué está pasando ahora? Que yo, viendo todo esto que está ocurriendo dentro de nuestros movimientos cívicos dentro de Cuba, la resistencia cívica, las damas de blanco, las bibliotecarias, las periodistas, todas nosotras que trabajamos en la sociedad civil independiente, tenemos que desarrollar la defensa de esa capacidad de liderazgo. Tenemos que ser capaces de, una vez alcanzada la democracia, mantener ese protagonismo en Cuba y pasar, como decía al principio, de ese liderazgo espontáneo, inconsciente, circunstancial, al liderazgo consciente, que tiene que venir desde las raíces culturales nuestras, variar todas esas cosas y consolidarnos nosotras como líderes y coprotagonistas de la historia futura de esa Cuba en democracia que queremos. Gracias.